Gloria al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta preciosa noche de gran bendición. Les saludamos a todos ustedes, los que están aquí, en sintonía, conectados para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es grande, bueno, precioso y para siempre su gloriosa misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Dios Todopoderoso y Padre Celestial. Les bendiga, sean bienvenidos a un tiempo, una enseñanza preciosa en el nombre de Cristo Jesús, en este culto en casa, hogares, en las manos de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, desde Calarcá, Quindío. Les bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Darío Forero, que junto con mi esposa, la pastora Mónica Cano, estamos por la misericordia y gracia de Dios, siendo los pastores aquí del Centro Misionero Bethesda en Calarcá, Quindío, Colombia, para todos ustedes, para cualquier persona que quiera recibir del Señor. Estamos para servirles en nombre del Señor Jesucristo como servidores, ministros del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra. Así que sean bienvenidos a un tiempo precioso en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra. Después de saludarles a ustedes, vamos a decirle al Señor que nos bendiga con su sabiduría, con su palabra, en esta tercera parte de la enseñanza, permanecer en mi amor, donde hoy vamos a ver lo que significa permanecer, aspectos de lo que significa permanecer en el amor de Cristo. Permanecer en Cristo Jesús. Padre, damos gracias, Señor, damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres grande, bueno, glorioso y maravilloso, bendito y hermoso Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Capacítanos, enséñanos, llénanos y satúranos de ti, Señor, de tu gloriosa bendición maravillosa, de tu palabra potente y preciosa, bendito del cielo, de tu sabiduría majestuosa, bendito y hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos, bendecimos y te exaltamos a ti, glorioso Dios. Exaltamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, divino Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, que sea tu gracia, que sea tu gloria, que sea tu poder, que sea tu unción gloriosa fluyendo, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser tan bueno y tan maravilloso, amado Rey del cielo. Gracias por ser tan poderoso y tan generoso, bendito Dios del cielo y de la tierra. Adorado sea tu nombre, Padre, por siempre, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, habíamos visto en Juan capítulo 15, donde veíamos cómo el Señor nos hablaba de permanecer en el amor de Dios, de permanecer, de que empezamos a dar unos primeros frutos, porque Él dijo, el que lleva frutos lo limpiará para que lleve mucho más frutos. Y los primeros frutos que se llevan en el Señor, estaba hablando de unos frutos preciosos de obediencia, unos frutos maravillosos que nos llevaba a mantenernos en el amor del Padre, unos frutos que nos llevan a mantenernos en esa condición maravillosa de estar bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios en obediencia a su palabra. Así que vamos a ver unos aspectos majestuosos de permanecer en Cristo. ¿Qué significa? Vamos a ver cinco aspectos de lo que significa permanecer en Cristo, permanecer en ese amor precioso y maravilloso. Lo que tiene que ver con permanecer en el amor de Cristo Jesús. El primero lo encontramos en la primera carta de Juan. Estamos viendo lo que significa, ¿no? Porque ya hemos visto gran parte de esto, así que vamos a ver esta bendición, lo que significa. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 5, versículo 15, primera carta de Juan, vamos a buscar la primera carta de Juan, capítulo 5, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la gloria al Rey del cielo y de la tierra. Espero que ustedes tengan ahí la Biblia en la mano. Y si no, bueno, igual vamos a leerlo, pero sería muy bueno que ustedes me acompañaran y juntos le damos la palabra del Señor para que usted corrobore que es palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Así que vea lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15. En el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Qué bendición tan grande. Aquel que confiese, aquel que con su corazón cree, aquel que da testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cree solamente en Jesucristo como el único Salvador, que tiene a Jesús,
Eso significa aquí lo que el apóstol Pablo está hablando, de que él es el Salvador, que no hay otro Salvador. No, no es que yo diga, creo en Cristo Jesús, pero también creo en yo no sé quién, creo en yo no sé cómo, que es el mediador delante del Padre, o la mediadora delante del Padre, o la que intercede por nosotros, o es el santo yo no sé cómo, o no. Aquí dice el que crece en Jesucristo, que tiene solo a Jesucristo como único Salvador. Por eso en el versículo 14 lo habla. Y vea lo que dice acá, versículo 14, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice, por eso dice, y nosotros, versículo 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces es muy importante que aquel que crea con su corazón, que aquel que realmente entienda, que aquel que realmente está siendo ese seguidor de Jesucristo, que no tiene a otro seguidor, que tiene solo a Jesucristo su mira, por eso tiene su referente, tiene a ese ser precioso y majestuoso y extraordinario como Jesucristo, como su alcance de vida, o sea, como su modelo de vida, como su modelo a seguir, como el que está siguiendo las pisadas de Jesucristo. Aquel que cree que Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ese es el que va a permanecer con Dios, permanecer en el amor de Dios y Dios permanece en él, o sea, lo que significa permanecer. Entonces, el primer punto que estamos viendo aquí en esta preciosa que significa permanecer en Cristo es creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que es el Hijo de Dios. Porque mire, eso pareciera sencillo, pero déjeme decirle cuántas personas en muchas partes del mundo, llámese cualquier religión, otras religiones que hay, no quiero mencionarlas ahorita, porque no es tan interesante mencionar las religiones, pero sí estudiando la palabra de Dios o estudiando la teología, donde hay una materia que uno tiene que ver. Y una de las materias que uno ve en teología se llama religiones comparadas, cuando ve la parte como hacia el evangelismo y la historia de la iglesia humanamente hablando y la parte de la religión del mundo y las religiones del mundo que tienen que ver. Eso se llama religiones comparadas. Y uno encuentra muchas religiones, sobre todo también esa parte de allá del Oriente, donde tienen a Jesús algunos como por profeta, otros tienen a Jesús como le pasó a los judíos, unos por maestro, otros tienen a Jesús como alguien que fue usado por Dios, ¿sí? Así tienen conceptos de Jesús, pero no lo tienen como el concepto, como el único Mesías y Salvador. Mire que Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los demás que soy yo? Ellos piensan que soy yo. Unos decían que era la reencarnación de Elías, otros decían que era el espíritu de Elías, otros decían que era Juan, otros decían que era, ¿cómo es que dijeron? Otros decían que era uno de los profetas, otros decían que era, bueno, esto y lo otro, pero nadie sabía realmente, nadie creía quién era Jesús, nadie creyó en él como el Hijo de Dios, nadie creyó en él como el Cristo, como el Mesías, como el enviado por Dios para salvar al mundo, porque eso significa el Mesías. Entonces, por eso él le preguntó, ¿y ustedes quién dice que yo soy? ¿Qué creen en mí? ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué creen en mí? Y todos se quedaron callados porque ellos tampoco, para ellos también era como que, bueno, ¿quién es este? Eso es como un maestro, eso es como un profeta, este es como que esto y lo otro. Y por eso ahí donde el Espíritu Santo les revela, y esta verdad preciosa que es lo que el Señor también nos está revelando a todos nosotros, para que permanecer en Él, es que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. Y por eso le decía, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que es una gran bendición entender que solo Jesús es el Cristo. Que solo Jesús es el Salvador, solo Jesús es el Mesías, solo Jesús es el Hijo de Dios. Y eso nos lleva eso es permanecer en Cristo, eso es permanecer en su amor, eso es permanecer en Dios, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Salvador del mundo, que no hay otro Salvador. Por eso a Él seguimos, por eso a Él obedecemos, por eso a Él lo tenemos por Rey. Mire, aquellos dijeron, no queremos tener a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Rey de los judíos, no lo queremos. Y es muy importante entender, si no lo querían, por eso no permanecieron en Él.
Así que por eso Pedro les predicó hablándoles que mire, a ese Jesús que ustedes rechazaron, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Y por eso muchos se arrepintieron en ese momento y se bautizaron. Y que dice la palabra de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando Pedro predicó y 5,000 personas se convirtieron ese día porque entendieron que Jesús realmente era el Cristo. Por eso Pedro empezó esa exposición de palabras lleno del Espíritu Santo del Señor en ese Pentecostés de gloria, en esa primera predicación tan maravillosa, donde llevó a los judíos a entender que al hacer recorrió la genealogía, porque le mencionó hasta David, le mencionó todo eso de la palabra del Señor y les lo llevó hasta llevarlos a Cristo. Les reveló a Cristo Jesús. El Espíritu Santo se lo manifestó. Entonces, eso es algo precioso y maravilloso. Permanecer en Cristo Jesús, permanecer en su amor, significa creer que Él es el Hijo de Dios, creer que es el Salvador, en nombre de Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que estar con esa confianza. Si hay alguien que no cree que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Señor, entonces obviamente no va a querer permanecer en Él, ni tampoco Dios va a permanecer obviamente en Él. Así que vemos esa gran bendición. Punto número 2, para que tengamos en cuenta aquellos que toman nota y toman apuntes, sigamos leyendo la palabra del Señor. Recibirlo como Señor y Salvador. Mire, recibirlo como Señor y Salvador. Creemos que Él es el Cristo, ese es el punto 1, eso nos lleva a permanecer, ya lo vimos, que la palabra lo dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Recibirlo como Señor y Salvador. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mira lo que dice Juan capítulo 1 en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del cielo y de la tierra. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y mira lo que dice el versículo 12 en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo para la gloria de Dios. Dice, más a todos, mire, más a todos. Bueno, leamos desde el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, qué tremendo. Ahí vemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué bendición tan grande. Hay que recibirlo como Señor y Salvador. Hay que recibirlo y creer en su santo nombre. Eso nos va a llevar a permanecer, mire, porque lo va a hacer ¿qué? Hechos hijos de Dios. Eso va a llevar a permanecer en el amor del Padre. Creer en Jesucristo, creer en su nombre. Creer en su nombre, recibirlo. Así que recibirlo como Señor y Salvador. Como ya creemos que Él es el Cristo, en el punto 1, empieza Dios a direccionar a la persona. Entonces la persona empieza a andar un camino donde estamos andando por un camino de permanecer en el amor del Señor. Entonces ya la persona ahora recibe a Cristo como Señor y Salvador. Hay que recibirlo como Señor y Salvador, como Señor, como el dueño de todo, como el dueño de mi ser y mi Salvador, como lo vimos en la parte anterior. Así que recibir al Señor Jesucristo, recibirlo a Él. Mire lo que sigue el siguiente punto, primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos de nuevo a la primera carta de Juan, en el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer desde el versículo 20, venga, le digo, 22. Mire lo que dice aquí en el nombre de Cristo Jesús. Mire, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces vemos que dice versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece. Vea que aquí está el versículo 24, es clave del contexto que estamos hablando. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire qué tremenda bendición. Así que es el siguiente punto, el tercer, yo iba a decir el cuarto, el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Estamos viendo que significa permanecer en Cristo, es hacer lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios manda. Aquí lo acabamos de ver,
hacer lo que Dios manda, nos lleva a que permanezcamos en Cristo Jesús, que permanezcamos en Dios y Dios va a permanecer en nosotros. Y da un testimonio que el Espíritu Santo de Dios viene a estar con la persona, a seguir direccionándolo. Mire qué bendición tan grande. Así que la persona empieza a permanecer en el Señor y la persona en el camino de permanecer con Dios, viene el Espíritu Santo de Dios. En este camino de permanecer con Dios, el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona para que siga. Por eso él dijo, lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Estamos viendo esos significados de permanecer en Cristo. Porque esto tiene que estar relacionado con los frutos primeros que una persona tiene que dar. ¿Y cuáles son los frutos segundos? Pues vamos a ver si el tiempo me alcanza para verlos. Los frutos segundos o los frutos que vienen después, que tienen que seguir produciendo más fruto. Eso es muy importante entender. Que se empiezan unos frutos al comienzo, pero después la persona llega y recibe el Espíritu Santo. Ojo con esa clave. Recibe el Espíritu Santo de Dios para que la persona, como quiere permanecer, como está permaneciendo en el amor, como está permaneciendo en Dios, ¿sí? Está permaneciendo porque está en esas bendiciones maravillosas. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios para ayudarlo a limpiar, para que lleve mucho más frutos y siga dando frutos. Y vamos a ver los siguientes frutos a qué se refieren. Entonces mire esta gran bendición. Así que tenemos que entender esto, que nosotros... ya el hecho que porque lleguemos a los pies de Cristo no quiere decir que ya estamos perfeccionados. Gloria a Dios porque de pronto hemos dado ya unos frutos. Gloria a Dios porque de pronto ya creímos en que Jesús es el Hijo de Dios, lo creemos que Él es Salvador, que murió por nuestros pecados, lo creemos que no hay nadie más sino solamente a Él, creemos en su nombre, por eso oramos al Padre, por eso nosotros solamente le pedimos y hacemos lo que el Señor Jesucristo nos manda, por eso le oramos de esa manera al Padre, buscamos de esa manera al Padre, adoramos al Padre. Bueno, todo eso es lo que Él nos dice y vamos obedeciendo cada día más. Gloria a Dios por eso. Vamos haciendo lo que Dios dice. Gloria a Dios por eso también. Eso tiene que ver en los primeros frutos, pero no quiere decir que ya seamos perfectos. Nos falta todavía dar más frutos. ¿Y cuáles son esos más frutos? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, porque sigamos leyendo, porque tengo 5 aspectos, como les dije al comienzo, sobre este punto. Lo que significa permanecer en Cristo Jesús, lo que empieza teniendo relación con esos primeros frutos que Él dice para que Él limpie a esa persona, la limpie y dé mucho más frutos. Así que vemos esa gran bendición. Entonces, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, ahí donde estamos, primera carta de Juan, pero vamos ahora al capítulo número 2. Y vea lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, como ya lo vemos. Dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mire, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, mire qué bendición tan grande y tan preciosa que se nos regala. Así que es aquel que permanece en el Señor, realmente es aquel que sigue creyendo cada día más en su palabra, que sigue obedeciendo mejor su palabra, que sigue teniendo más relación con la palabra del Señor, que sigue guardando, que sigue obedeciendo cada día más la palabra de Dios. Entonces, mire qué bendición tan grande es aquel que realmente permanece, lo que significa permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Dios, permanecer en su amor. Entonces, qué bendición tan preciosa que va creciendo la persona en obediencia, va creciendo en recibir la palabra de Dios. Por eso es una persona que para permanecer en el amor del Señor busca la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, en este tiempo, cuántas personas, lastimosamente, esperamos que sean muy pocas, demasiadas pocas, son personas que hoy en día ya han dejado de buscar la palabra de Dios, que se han dejado distraer, que se han dejado engañar, personas que ya no se congregan virtualmente aunque sea, ya no siguen más ese camino de leer la palabra, de orar. No, es que tremendo es eso. Y lastimosamente se salen del permanecer en el amor del Señor.
Porque la persona debe seguir creyendo en el Evangelio, debe seguir creyendo en la palabra, debe seguir anhelando. Por eso el Señor habló del pan nuestro de cada día, cada día, cada día. Y esa es la bendición gloriosa y maravillosa, cada día. Y al buscar la palabra, y al creer más la palabra, y al buscar más el Evangelio del Señor Jesús, y a creer más en su palabra, y a procurar obedecer y entender mejor su palabra que nos dé sabiduría. Por eso el apóstol Pablo decía: Señor, yo oro para que tú le des más sabiduría, más entendimiento, más conocimiento de la voluntad del Señor, más relación con la palabra. Por eso él le dijo muy bien a Josué, nuestro Dios y Padre Celestial, que él le dijo a Josué: no te apartes, no te apartes este libro de tu boca, ni a derecha ni a izquierda, no te apartes de la ley de que Moisés mi siervo te dio, no te apartes, no te apartes, medita en ella de día y de noche, fuerte, sé valiente, y yo estaré contigo todos los días. Mire, permanecerá bajo la bendición del Señor, permanecerá en el camino del Señor. Por eso tenemos que entender que nosotros tenemos que seguir creyendo en el Evangelio, seguir creyendo cada día más en el Evangelio, permanecer cada día más en el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa es nosotros poder entender eso. Y obviamente la quinta relación o la quinta significado de lo que es permanecer en Cristo Jesús, como ya lo vimos y lo vamos simplemente a mencionar en el capítulo 15 de Juan, versículo 12, donde el Señor habla claramente y le dice que amar los unos a los otros. Una relación con todas las personas, una relación con el amor de Dios, una relación con los creyentes, hermanos e hijos de Dios en la iglesia. Empieza a tener una relación de amor y eso nos lleva a permanecer en el amor del Señor. Una relación cordial. Y mire qué tan tremendo, que pareciera fácil, pero mire que la palabra de Dios aún lo habla, aún la Biblia lo habla, de cómo aún a veces es más difícil, es más duro aún entre los mismos cristianos. Dice, y no solamente dice, se atacan, dice, se muerden los unos a los otros. El apóstol por ahí dice, se muerden los unos a los otros, porque a veces es más difícil y pareciera más duro y más severa la justicia del hombre que la justicia de Dios. Y es muy importante nosotros entender que tenemos que tener un vínculo perfecto, que es el amor de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Que todos tenemos que permanecer y procurar permanecer cada día más en ese amor del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero mencionar también en nombre del Señor Jesucristo, porque tenemos que empezar a relacionarnos con amor. No con rechazo, no con odio, no con resentimientos, con amor tenemos que empezar a relacionarnos nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empezar a caracterizarnos porque sea el amor lo que más nos mueve a todos nosotros. El amor hacia Dios, el amor hacia nosotros mismos, pero en el amor de Dios, no en un amor que nos lleva a ser como orgullosos, vanagloriosos, no, el amor a nosotros mismos, en Dios, el amor de Dios en nosotros mismos y el amor al prójimo. Entonces nuestras relaciones ahora con todas las personas, aún con nuestro suegro, con nuestra suegra, con el quien sea, tiene que ser con el amor del Señor. Y así tenemos que ir creciendo en el amor del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque el Espíritu Santo es el que va a derramar su amor en nosotros. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese amor de Cristo en el nombre del Señor Jesús. Así que es una gran y potente y gloriosa bendición en el nombre es grande, Dios es bueno, damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios y Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, permanecer en ese amor, permanecer en el amor de Cristo Jesús, permanecer en ese amor precioso y maravilloso que solamente Él nos puede regalar en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ya que hay tantos saludos, vamos a saludar a los hermanos. Un momentico, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. La hermana Ofelia Cardoso, le bendecimos. La hermana Marcela también de Manizales, le bendecimos en nombre del Señor Jesucristo. La hermana Ofelia, pues de aquí de Calarcá. La hermana Sonia Ñáñez, saluda desde Cali. Qué bendición, Dios le bendiga, mi hermana, bienvenida. Qué bendición tan grande. Bueno, aquí dice Marcela, amén, así es, que así sea. Gloria a Dios. Bueno, aquí dice que se escucha bien, algunos decían que no se escuchaba bien, bueno, gloria a Dios, listo, bueno, qué bendición tan preciosa y maravillosa. Vemos también aquí, bueno, en el otro, aquí tenemos también hermano Cristian Benté, lo bendecimos, mi hermano, y lo recordamos, mi hermano Cristian, su esposa, su hija, bueno, gloria a Dios, y que bueno, qué bendición tan grande y tan maravillosa, su casa.
le bendiga a mi hermano Cristian, de verdad que es una gran bendición poder saludarle, así como dice la hermana aquí, Sonia Ñañez, dice, Señor, restaura, transforma, renueva, mis hijos, mi hermano Gustavo Ñañez, así es, que Dios les transforme, que Dios sobre, que Dios se glorifique de toda inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, toda ceguera espiritual, sácala de mi hogar, de mi familia, de mis hijos. Sí, mi hermano Gustavo Ñañez, así es, mi hermana, creemos en el nombre de Cristo Jesús, creemos que el poder del Señor, creemos en la palabra, como estamos viendo, eso es permanecer en el amor del Señor, creyendo que Dios obrará, que Dios se glorificará, que esa inmundicia, esa naturaleza pecaminosa que todos veníamos, lo inclina a todas esas cosas, y el hombre estaba viciado del pecado y el enemigo se aprovecha, pero que Dios liberta, pero que Dios obra, pero que Dios se glorifica, y por eso es nuestro Salvador, que nos vino a libertar de todo eso, y le creemos a Él y creemos en su palabra. Entonces, qué bendición tan grande en el nombre del Señor Jesucristo, qué bendición tan preciosa y tan poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Bien, sigamos entonces adelante mientras que los hermanos siguen participando. Ahí yo les vamos participando conforme el tiempo nos vaya dando. Amén. Dios les bendiga. Bien, hermano, también Juan David Rubio, claro, mi hermano Juan David Rubio también. Gloria a Dios, le bendiga, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande a su familia, que Dios siga glorificándose y perseverando en el Señor cada día más, que Dios sea grandemente obrando en su vida, en su casa y en cada área de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, qué bendición. Entonces, vemos eso, miren tan tremendo, qué bendición es lo que significa permanecer en el amor de Cristo, permanecer en Cristo Jesús, significa todo eso, significa creer que Él es el Hijo de Dios, significa recibirlo como Señor y Salvador, significa hacer lo que Dios manda, porque Él es mi Señor ahora. Yo le obedezco totalmente, Él es el dueño total de todo mi ser, Él es el dueño de toda mi vida. Entonces, yo ya no tengo como eso sobre mi vida, sino solo Dios es el dueño de mi vida, porque un esclavo o alguien que era señor de alguien, él no tenía potestad sobre sí mismo, sino todo lo que el amo le dijera, todo lo que su señor le mandara. Así que por lo cual eso significa que él sea nuestro Señor, no como el mundo nos enseñó a decirle a Dios o decirle al Señor y nosotros hacer lo que queríamos y no hacíamos caso. Eso estábamos anulando realmente eso, y eso es lo que el Señor llamaba como hipócritas. O sea, ¿cómo miente de esa manera diciendo que yo soy su Señor, pero no hace lo que yo diga, no se somete a mí, no hace lo que yo le mando, no hace lo que yo le aconsejo, no se deja direccionar y gobernar por mí? No, por eso dijo, hágase tu voluntad así como en el cielo, hazla aquí en la tierra. Entonces, esa es una gran bendición en el nombre de Cristo Jesús, que tenemos que hacerlo. Amén, gloria a Dios. Bueno, bendición, mis hermanos, gloria al Señor por eso. También es seguir creyendo en el Evangelio, no solamente creer en que Jesucristo es el Señor y Salvador, como dice su palabra, sino seguir creyendo en todo el Evangelio, seguir avanzando y creyendo cada día más en la palabra del Señor. Por eso lo vimos en 1 Juan capítulo 2, versículo 24, seguir creyendo en la palabra, seguir más palabra, creyendo más en la palabra. ¿Por qué? Porque es que hay a veces que nos pasa de pronto, o pasó de pronto, o a alguien le puede pasar, de que cree solamente en cierta palabra y en otra no. Por eso vemos hoy en día, no, yo creo en esas promesas, pero las ordenanzas no las tomo. No, eso no es para mí. No, eso tampoco. Eso tampoco. Eso lo del diezmo mucho menos. Lo de aquello, no, eso no lo voy a obedecer. No, que yo tengo que perdonar. No, como que tampoco. No, eso como que hay que dejar la mentira. No, yo creo que hay que dejar la mentira, pero no mucho. La mentira piadosa todavía la puedo hacer. Bueno, muchas cosas. Así que entonces debemos entender que hay que creer es en toda la palabra y creer cada día más en toda la palabra del Señor. No en alguna poca, no en la que yo crea, no en la que yo apruebe que sí está bien, de la otra de pronto Dios se equivocó, pero yo creo que mejor le agrego esto, para mí, mi interpretación está mejor que la de Dios. Yo creo que Dios aquí como que se equivocó, quedó muy corto. No, es en toda la palabra del Señor. Por eso dice ir creyendo cada día más en el Evangelio, seguir creyendo cada día más en la palabra del Señor. Y eso es muy importante hacerlo. Y el quinto punto que vimos, que está en Juan capítulo 15, versículo 12, donde el Señor manda, yo os mando, améis con el amor que yo os he amado, ámense los unos a los otros.
Entonces vemos que es una relación de amor que tenemos que manifestar nosotros en una comunidad que manifiesta cada día odios, resentimientos, amarguras, cada cual el uno pisotea al otro, muchas cosas como estas, porque eso hay de la vieja naturaleza influenciada por demonios en nosotros que lleva a eso. Ahora tenemos que manifestar el amor de Dios. Así que, bien, la hermana Sonia dice, todos los días le pido a papá Dios que me dé fortaleza para no desmayar y seguir peleando la buena batalla de la fe. Dice, la gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mi hermana. Así es. Esa es la bendición. Esa es la bendición que nos lleva a querer permanecer. Y ese empieza el Espíritu Santo a desarrollar esa actitud en una persona, ese deseo en una persona, el deseo, el querer como el hacer. Y eso empieza cuando uno empieza a permanecer en el Señor lo va a llevar a eso, a empezar a manifestar esto, a empezar a confesar eso que queremos. Y esa es una gran bendición cuando empieza ese anhelo, ese deseo, cuando empieza esa hambre y sed a despertarse porque queremos mantenernos en el Señor, porque queremos mantenernos y permanecer en el amor del Señor. Y esa es la bendición, y eso es lo que se empieza a manifestar todo eso. Y es lo que empieza a manifestar esa gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Empieza a darse esos frutos. Esos son los primeros frutos que se empiezan a dar. Los primeros frutos que la persona, como lo vemos ahorita, estamos viendo esos primeros frutos, esos primeros resultados de que es permanecer, esos primeros frutos en Cristo Jesús, y empiezan a darse resultados. ¿Cuáles son los demás frutos que el Señor dice? Yo lo limpiaré para que lleve mucho más frutos. Aquí lo vemos que recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa cuando la persona recibe el Espíritu Santo de Dios? Pues Él le va a ayudar a formar un carácter, le va a ayudar a formar al cristiano un comportamiento. Por eso tendremos que ir a Gálatas capítulo 5, donde nos vamos a dar cuenta de los frutos del Espíritu Santo de Dios que empieza a formarse en nosotros, de ese fruto maravilloso. Por eso empieza el cristiano a dar mucho más fruto, lo que el Señor dijo, porque ya la persona empezaba a los primeros frutos y obviamente el permanecer en el amor del Señor va a seguir avanzando, va a seguir siendo transformado, va a seguir creciendo, va a seguir más profundizando, va a seguir caminando más, subiendo más en la presencia del Todopoderoso o sumergiendo más en la presencia del cielo y de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo por la unción y el poder del Espíritu Santo del Señor. Y eso, quiero leer el versículo 1, antes de ir al versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 1, y ahí vamos a pasar al 22, porque aquí es donde empieza este capítulo diciendo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Obviamente una persona que ha hecho lo anterior, y ya empieza a ser libre, empieza a dar frutos de esa libertad. Dice, y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces mire que los primeros frutos o los primeros significados que es permanecer en el Señor lo llevan a esto. Empieza la persona a ser libre, empieza la persona a tener, pero ahí no puede parar todo, ahí no puede parar porque ella apenas está empezando a dar esos primeros frutos, apenas está empezando a esa gran bendición, apenas está recibiendo parte del amor del Señor. No, todavía no está completo, todavía no ha recibido todo lo demás porque tiene que seguir dando más fruto. Por eso Dios lo dijo, no va a parar ahí, usted no para ahí, tiene que seguir para que lleve mucho más fruto, tiene que permanecer en mi amor, no se puede salir en ningún momento para que siga avanzando. Y mire lo que dice más adelante en el nombre de Jesús para que nos demos cuenta qué son los otros más frutos, qué son los frutos después de hablar de las obras de la carne, que obviamente se empiezan a ir rompiendo, se empiezan a ir deshaciendo. Por eso habla de esos segundos frutos. Por eso una persona dice, pero este sí es cristiano, pero este sí va a la iglesia, pero este sí yo no sé qué, ¿por qué todavía esto y lo otro? Es que le falta todavía. Es que apenas está, gloria a Dios que permanezca en el amor del Señor, pero todavía se manifiesta, todavía está, empieza la batalla de las obras de la carne, empieza la batalla contra el Espíritu, empieza todas esas cosas. Y vea lo que dice el versículo 16, Gálatas 5, versículo 16, dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y empieza esa batalla, y empieza ese trabajo, porque ya el Espíritu Santo viene a la persona. Mire, si no está el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿cómo va a seguir avanzando para dar más frutos? ¿Cómo va a seguir? Por eso Él lo limpiará. ¿De qué lo va a limpiar el Señor? De todas estas obras de la carne.
Dios nos va a limpiar de esa inmundicia. Dios nos va a limpiar para que podamos llevar más frutos y así sigamos permaneciendo en su amor. Así permanezcamos mucho más, porque una vez limpios, una vez ya limpio de todas esas cosas, una vez ya que no haya esas cosas, pues obviamente la persona va a permanecer mucho más en el amor del Señor, porque ¿qué nos saca el amor de Dios? A ver, ¿qué nos sacó? ¿Qué le sacó a Adán y Eva cuando vimos al comienzo en la primera enseñanza que comenzamos en la parte 1? ¿Qué nos sacó? ¿Qué le sacó al hombre del amor del Señor? ¿Qué no lo dejó permanecer y se salió del amor del Señor? Pues la carne, el pecado, la inmundicia que vino a morar en la carne del hombre, en el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, que la contaminó, que era santa y la volvió pecaminosa. Entonces eso lo sacó. Por eso es necesario que empiece el Espíritu Santo de Dios a limpiarnos de esas cosas, a sacar esa semilla mala, a sacar esa inmundicia, para que nosotros permanezcamos más, nos mantengamos y una vez ya limpio, claro que dice la palabra del Señor, vea esa gran bendición en nombre de Cristo Jesús. Versículo 22, mira lo que dice aquí, versículo 22, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, el amor de Dios. Ya no está hablando de un amor que hablamos al comienzo de fornicación, de adulterio, pasión desordenada, lascivias, todas las cosas. No, no es un amor de eso. El amor, el gozo, ya no va a ser borrachera, ya no va a ser orgía, ya no va a ser todas las cosas, porque ya eso no es el gozo, ahora es el gozo de Dios, ya viene la paz, miren qué bendición, la paz, la paciencia, la benignidad, ya no hay contienda, ya no hay murmuraciones, ya no hay obviamente esas cosas, ya no hay pleitos, ya no hay contienda, ya no hay disensiones, mire, hay benignidad, hay paz, hay bondad, mire qué bendición tan grande, hay fe, ya empieza la persona a ser más firmes en la fe, ya no hay esa duda de incredulidad, ya no hay todas esas cosas, ya no hay esa desobediencia a Dios, porque ahora cree mucho más en la palabra de Dios, una fe más genuina, una fe que lo lleva a permanecer más estable. ¿Qué más dice? Mire la palabra, dice mansedumbre, vea qué tremenda bendición, mansedumbre, dice mansedumbre, templanza, ya empieza la persona, ya dice, mire que leíamos anteriormente, hace cosas que no quería hacer, pero empieza, no tiene dominio de su cuerpo, no tiene dominio de su alma, no tiene un verdadero dominio de su ser. Mira, aquí ya templanza, que es dominio propio, empieza a tener esa fortaleza para poder hacerlo. Dice, contra tales cosas no hay ley. Mire qué tremendo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado, mire, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con todo. Se han crucificado. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire qué bendición. Entonces ya empieza una persona a vivir una vida más espiritual realmente o verdadera espiritualmente hablando, porque a veces se cree que somos espirituales porque ya dejé de tomar, somos espirituales porque ya de pronto dejé uno que otro pecadito, soy espiritual porque de pronto ya voy a la iglesia más seguido. No, todavía falta mucho realmente ser espiritual, realmente falta mucho más para ser espiritual realmente o considerarse una persona que anda en el Espíritu Santo. Mire esos frutos, por eso lo limpiará para que lleve más frutos. Gloria a Dios que ya ha dado esos frutos primero, gloria a Dios que ya está permaneciendo en el amor de Cristo, gloria a Dios. Pero si la persona no sigue, entonces mire que tiene el riesgo de poder salir sin no permanecer en el amor de Cristo Jesús. Por eso un cristiano que llega a la iglesia debe empezar a hacer el discipulado. Un cristiano que llega a la iglesia debe empezar a meterse en esa bendición preciosa para permanecer. Por eso vemos que lastimosamente muchas personas han desfilado por la iglesia, sí, lastimosamente. Yo digo, mire, yo a veces me pongo a reflexionar en eso y digo, Señor, ¿cuántas personas, antes de yo llegar a los pies de Cristo, cuántas personas han pasado por la iglesia? ¿Cuántas personas han estado hasta 5 años, 10 años, 15 años aún? Han estado hasta un mes, han estado la cantidad de tiempo que usted se puede imaginar y no han permanecido. Qué tremendo es eso. Permanecer en el Señor, no tanto en la iglesia, hay que permanecer, pero es en el Señor. Si permanezco en el Señor, obviamente voy a ir a la iglesia porque Dios lo manda, es un mandamiento y Dios me va a impulsar a mí a hacerlo. Entonces, mire qué bendición. Qué bendición. A ver qué más dice la hermana. Amén. La iglesia somos nosotros y la palabra de Dios es la que nos edifica, nos transforma, nos renueva. Así es. Nosotros somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo.
Pero el Señor mandó eso, mandó a congregarnos para poder ser edificados con los dones que le da al uno y le da al otro. Por eso a unos maestros, otros apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros pastores, otros, en fin, y todos para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Él nos estableció y se congregaban. Por eso tenemos desde el comienzo de los hechos de los apóstoles, se congregaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se congregaban en un lugar donde oraban, iban los mismos apóstoles, dice, iban a la iglesia a orar en la hora novena, iban a la iglesia a orar como era de costumbre, iban a un lugar y buscaban un lugar de congregación, o si no lo establecían, e iban a empezar a establecer la iglesia. Y eso lo vemos, y eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Entonces debemos entender eso en el nombre de Cristo Jesús, esa gran bendición. Así que nosotros tenemos que llevar mucho más fruto. Y viene el Espíritu Santo de Dios para que lleve mucho más fruto y de esta manera, mire, permaneceremos en el amor del Señor. Y al estar en esta condición, ¿qué nos va a sacar del amor de Dios? Al estar en esa condición, ¿qué nos va a sacar del amor del Todopoderoso Eterno del cielo? ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan poderosa! Vamos a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Para ir complementando esto, para ir a orar, porque ya el tiempo se nos está avanzando y bueno, y podemos ir concluyendo esta gran bendición en el nombre de Cristo Jesús, esta gran bendición de esta enseñanza. Les dije segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, no es primera, o yo estaba buscando la primera de Pedro, es segunda de Pedro capítulo 1. Y mire lo que la palabra también nos dice acá en el nombre de Cristo Jesús. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, versículo 3, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, miren, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza de Dios, a su imagen y semejanza, participantes de esa, que participemos nosotros de esa naturaleza. Entonces, mire qué bendición. Por eso dice, como todo esto que pertenece a esta, tenemos esas promesas maravillosas. Eso nos va a llevar a ir permaneciendo en el amor del Señor, recibir esa gran bendición. El Espíritu Santo viene a hacer eso en nosotros. Participamos de su naturaleza divina, el fruto del Espíritu. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay, ahí está la corrupción. ¿Cuál es la corrupción? La naturaleza pecaminosa, el mundo pecaminoso. La corrupción que hay en el mundo, ahí lo vemos. A causa de las concupiscencias, ahí está, de los deseos que habían en el alma de la persona. Dice, nosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadí vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí lo vemos y eso lo hemos hablado en unas enseñanzas los domingos en nombre de Cristo Jesús. Dice, y paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto, vean, ¿no? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendición tan grande. Entonces, mire cómo esto va formando el carácter, mire cómo esto va formando el temperamento, el comportamiento, va formando una nueva naturaleza. Por eso el Señor dijo, los limpiaré para que lleve mucho más fruto. Y esos frutos maravillosos es una nueva naturaleza, es la transformación que tenemos que seguir y así vamos a permanecer no solamente en esta tierra, en el amor de Dios, sino vamos a permanecer eternamente en la presencia y el amor de Dios y Dios en nosotros. Qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa permanecer en el amor de Cristo, permanecer en el amor del Señor. Así que, qué bendición tan preciosa. Digamos lo que dice el versículo, bueno, tenemos unos minuticos, un segundito más para leer aquí esta palabra. Versículo 9, sigamos avanzando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Mire qué tremendo. Ojo con este punto porque estamos culminando ya esta enseñanza. Dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no tiene ese deseo, el que no lo hace, el que no se empieza a purificar a sí mismo, a pedir esa bendición, el que se queda ocioso, o sea, él desperdicia el tiempo, él desperdicia la oportunidad, él no lo toma, él no aprovecha esa bendición tan preciosa y maravillosa
que el Señor regala, no. Entonces, mire, ¿qué pasa? Dice, pero el que no tiene esas cosas no tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, mire, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado eso. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación, mire, y elección, porque hemos elegido, hemos tenido una vocación preciosa, una elección maravillosa, dice, y el Señor nos eligió a nosotros, como lo vimos. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué bendición tan preciosa. Haciendo esto, permaneceremos, permaneceremos. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Mira que todos los frutos se relacionan. Qué bendición tan hermosa. Tendremos una entrada amplia y generosa. Mire, qué tremendo. Empezamos con una puerta angosta, un camino angosto, y mire, ahora tenemos una entrada amplia al reino de los cielos y generosa. Tendremos una bendición extraordinaria. Se nos va ampliando la bendición del Señor. Se nos va ampliando la gloria de Dios. Se nos va acrecentando la bendición del Rey del cielo y de la tierra. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan preciosa y maravillosa. Por eso el apóstol sigue diciendo, dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué tremendo es eso, mire. Por eso a veces hay personas que dicen, no, pero ya he escuchado el arrepentimiento, pero no, es que hay que volver a recordar, hay que volver a hablar, hay que volver a hablar de todo esto, hay que volver a esos principios, hay que volver a retocarlos, hay que volver a profundizarlos, hay que volver, porque la palabra de Dios es muy profunda, es muy gloriosa y maravillosa, y hay que seguir en esto. Por eso no es que ya estamos completos, ya me la sé todas, no, hay que seguir en esto en el nombre de Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a orar, mis hermanos, porque el tiempo yo ahora sí no quiero que se nos pase y no oremos. Vamos a orar y espero en el nombre de Cristo Jesús que bueno, nos haya quedado y me haya hecho entender en esta preciosa enseñanza, permanecer en mi amor con esta tercera parte en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Damos la gloria al Dios Todopoderoso y que permanezcamos cada día más en el amor del Señor. Que nos dejemos cada día, al estar en este amor de Dios, Dios nos va a limpiar para que llevemos mucho más fruto. Dios nos va a cuidar como esos pámpanos y lo va a hacer, lo va a hacer. No se extrañe, no se asombre si Dios trata a alguien y lo está limpiando para que lleve mucho más fruto. Usted también en cualquier momento va a ser limpiado y tratado por el Señor también. Va a ser sacarle muchas cosas de esa vieja naturaleza para que desarraigue y la saque, renuncia a ellas. En fin, muchas otras cosas, porque de pronto está por ahí ocioso y el Señor dice, no se me vuelva ocioso, no se me descuide, no se me estanque, no se me quede ahí, tenga que remecerlo un poquitico o le permita a Satanás que lo remesa un poquito, como le pasó a Pedro, lo zarandeó. Entonces, es todas esas cosas. Entonces, es amar al Señor y permanecer en su amor, porque su amor es así, su amor nos va a corregir. Él es un Padre que nos corrige, es un Padre que nos disciplina, es un Padre que nos exhorta, también es un Padre que nos alienta y nos fortalece, también es un Padre que nos va a corregir. Yo le he explicado una vez a la iglesia, porque pues en la parte de la salud donde yo trabajé, que trabajaba mucho obviamente, sobre todo en la área de la radiología médica, la parte de la radiología, una persona con escoliosis, una persona con su columna ya desviada, para enderezarla había que hacerle una cirugía tremenda que hacen los neurocirujanos y es enderezar la columna y colocarle como unos rieles, digámoslo así de esta manera, para hacerme entender, unos rieles, unos tornillos, unas plaquetas donde direccionaban otra la columna y la sometían a unas varillas y les atornillaban las vértebras para corregirlas y eso obviamente la recuperación y todo eso es muy doloroso. Es que corregir algo torcido es muy doloroso, es muy doloroso. Corregir un hueso torcido o que se ha fracturado y para enderezarlo y volverlo a su dirección, eso va a doler mucho. Entonces, eso duele. Y más desarraigar cosas que han estado durante ¿cuánto tiempo? Durante generaciones de maldiciones de nuestra familia,
desde que nacimos en nosotros y nuestra alma estaba viciada a eso, va a doler. Por eso una persona que sale en las drogas y que se somete a un tratamiento, eso le cuesta, eso le duele, eso le causa ansiedad ya el cuerpo, no solamente el alma, no solamente su ser estaba viciado a esas drogas o sea, a esa inmundicia, sino que también su cuerpo ya su cuerpo también estaba habituado y ya su cuerpo también le va a pedir, todo su ser le va a pedir esas drogas. Por eso hay que hacer un tratamiento con estas personas, no solamente espiritual, no solamente de sanidad interior, sino que también de su cuerpo, porque el cuerpo ya también se habituó a esa adicción. Ya su cuerpo empezó a depender también de ese fármaco o ese medicamento, bueno, lo que sea, o con sustancia alucinógena, pues, lo que sea, porque hay muchas, hay demasiadas. Entonces, vemos eso. Como dice la hermana aquí, es mejor humillarnos. Así es mejor decirle, Señor, pero debemos entender que a veces eso es fácil decirlo, pero a veces cuando lo estamos viviendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Vivirlo es ahí donde tenemos que recordar todo esto. Vivirlo es donde tenemos que haber tenido interiorizada la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así que es algo muy precioso y maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el fin va a ser un fin de gran bendición. Va a ser un fin de gloria a Dios. Por eso, ¿qué quiero concluir? Permanezcamos en el amor de Dios. Permanezcamos en el amor del Señor. Batallemos y luchemos por estar en el amor con Dios, por permanecer en su amor, que sea lo más valioso para nosotros. Que sea lo más valioso permanecer en el amor del Señor a pesar de todo, a pesar de que nos quedemos solos, a pesar de que sean las circunstancias que sean, a pesar que tengamos que batallar contra viento y marea, porque eso lo hace la fe, la fuerza de la fe. Batallemos y permanezcamos en el amor del Señor. Oremos, ayunemos, reprendamos las obras del diablo y todas esas cosas y pidámosle al Señor que cada día más nos limpie, que nos purifique, que queremos llevar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Y será una gran bendición para todos nosotros. Será una gran bendición para cada persona que así lo haga en el nombre de Cristo Jesús. Por eso debemos entender que Dios obrará. Dios que nos ama, porque Dios es un Dios de amor, porque su amor, con su amor nos va a llevar a eso. Con su amor nos va a llevar a mejorar, con su amor nos va a llevar a perfeccionar, porque Él cuida sus pámpanos con su amor. Nosotros somos sus pámpanos. Somos los pampanitos. Somos los pampanitos amados por nuestro Padre Celestial. Ante un Padre tan grande somos unos pampanitos. Pero gloria a Dios por eso. Que Dios nos haga unos pámpanos bien grandes para su gloria. Bien llenos de su gloria. Bien llenos de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, damos la gloria. Vamos, dígaselo al Padre Celestial. Qué lindo es nuestro Padre amado. Qué precioso es el Rey del cielo y de la tierra. Señor, que todas las personas sean pámpanos. Tómalos como pámpanos, Señor. Tómalos, bendito Rey del cielo y de la tierra, y hazlos esos pámpanos maravillosos para ti. Unos pámpanos que adornen tu corona, Señor. Bendito y hermoso del cielo. Tómalos a todos, Señor, porque todas las almas son pámpanos tuyos, porque tú los ganaste, tú los compraste a precio de sangre, Señor. Bendito Dios del cielo, Padre, tómalos, Señor. Desarráigalos, Señor, de las tinieblas, porque no son pámpanos del diablo. Señor, sácalos de allá, Padre de la gloria, como nos sacas a nosotros, Señor. Bendito Dios del cielo. Ayúdanos a permanecer siempre en tu amor, Padre, te lo pedimos, por favor, bendito Dios del cielo. Que no nos saque nada de tu amor, Señor. No queremos volver a salirnos de tu amor porque ya hemos visto esas consecuencias, las hemos sufrido y batallamos todavía de pronto alguno. Señor, batallamos, Señor, Padre de la gloria, con toda esa consecuencia, esa naturaleza inmunda e impura que hemos recibido por herencia, Padre. Señor bendito, Dios del cielo, la cual somos libres y creemos, como dice Gálatas, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Señor. Bendito Dios del cielo y de la tierra. Glorifícate, Padre, ahora somos tus pámpanos, Señor. Bendito Padre precioso, Espíritu divino de Dios, fluya más, Señor, fluya más, Padre amado, fluya más, Padre precioso. Tuya más, Padre maravilloso, ayúdanos, Rey eterno y bendito, Dios del cielo, Padre del cielo y de la tierra. Danos más de tu Espíritu Santo, papá.
Danos más de tu Espíritu Santo, Padre lindo y hermoso, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Padre soberano. Llenos de tu gloria, Padre precioso y glorioso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Danos más sensibles a ti, Padre. Que toda esta humanidad sea sensible a ti, Papá Santo. Tómalo, Señor. Tómalo, bendito Dios. Tómalos, alabado Padre Celestial. Tómalos, bendito Dios del cielo y de la tierra en esta hora, Padre maravilloso, Señor. Tómalos a todos, Padre lindo, santo, santo. Tú no desprecias a ninguno, Padre. No interesa por muy sucio que esté ese pámpano, tú lo limpiarás para que lleve mucho más fruto para ti. Límpialo, Padre. Límpialo, Padre. Límpialo, Padre Santo y glorioso, Dios del cielo y de la tierra, Señor. Aquí estamos, vamos, dígaselo al Señor. Aquí estoy, Dios del cielo. Aquí estoy, Dios de gloria, para que me limpies. Aquí estoy, Dios del cielo. Yo soy tu pámpano amado. Vamos, dígaselo a Dios. Yo soy tu pámpano amado, Padre mío. Yo soy tu pámpano, Padre de gloria. Ven, Señor, y entra y límpiame, purifícame, santifícame, Señor. Lávame, oh Dios, lava mi casa, mi hogar, cada hijo, cada hija. Vamos, dígaselo al Señor, cada familiar, cada persona, el cónyuge. Dígale, Señor, límpialo, tómalo, ese pámpano, Señor, maravilloso. Es un pámpano de bendición, Señor, que el enemigo de pronto, como todos veníamos, Señor, nos hizo pámpanos silvestres, bendito y hermoso, como dice tu palabra, Señor, que se volvieron olivos silvestres, Señor, uvas silvestres, Señor Padre amado, bendito del cielo, Padre de la gloria, glorifícate en esta hora, Señor, desarraiga todo eso y danos esos pámpanos para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios soberano. Gracias, Dios del cielo. Te adoramos, amado Padre. Te bendecimos, glorioso Salvador. A ti la gloria y la honra, Padre celestial, y toda inmundicia tiene la sea destruida y renunciamos a toda esa herencia y maldición. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, gloria al Señor por esta bendición en nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Dios y Salvador. Maravilloso Dios del cielo. Yo les guarde a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y con la voluntad del Señor esperamos tener un nuevo día en el nombre de Cristo Jesús, una noche de gran bendición. Que Dios les bendiga, Dios les prospere, que la paz de Dios esté con ustedes, les multiplique cada día más en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios sea cada día más maravillosa en sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo, que puedan contar mucho más testimonios, multiplique testimonios de las bendiciones del favor de Dios en cada uno de ustedes en nombre de Cristo Jesús. Todos en el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Y bueno, mañana, perdón, mañana tendremos guerra espiritual, ¿no? Mañana tenemos esta reunión de guerra espiritual en nombre del Señor Jesucristo. Así que bueno, estamos de gran bendición para la gloria de Dios, porque Dios es bueno, grande y maravilloso. En la tarde, mañana pues a la 1 de la tarde. Y bueno, y mañana estaremos con mi esposa también transmitiendo esos cortos mensajes, esas perlas maravillosas en nombre de Cristo Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bendición del Todopoderoso, eterno Rey del cielo y de la tierra.